el maestro sensei Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, mi querido Vicente, listo para dejar la víbora chillando y le mando mis mejores deseos y pronta recuperación al COVID que le dio a César, ¿no? ¿Cómo eres malo, mi querido Ramiro? Y saludo al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, quien llega a Sin Censura y le agradezco su generosa paciencia. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Muy buena noche, Vicente, buenas noches, Ramiro, buenas noches al público y saludos también al gran abogado César Gutiérrez, espero que pronto se recupere. Y bueno, aquí listos, Vicente. Bueno, ¿por qué no hablamos de los temas que pueda abordar el doctor Isaac de Paz González antes de que tenga que salir a otros compromisos? Las deudas impagables de los gobernadores. Los gobernadores han adquirido deudas impagables con bancos privados, en ocasiones con términos extrañamente favorables para la banca. Dice este reportaje del periódico El País que urge prestarles atención, así lo publica Viri Ríos, aunque después en redes también defiende a Sandra Cuevas, pero bueno, esa es harina de otro costal. Dame tu opinión, doctor Isaac de Paz González. De entrada estoy de acuerdo, hay que echarle un ojo, urge monitorearlos y apoyarlos contra los abusos, contra los chantajes de los poderosos económicos. ¿Cómo ves esto que publica el periódico El País? Básicamente, Vicente, se trata de un gran problema de toda la vida, de la falta de rendición de cuentas de los gobiernos estatales. El público no me dejará mentir que en los últimos 30 años hay una gran cantidad de delitos económicos en los estados, sobre todo en aquellos gobiernos del PRI, del PAN o del PRIAN. Es famosísima esa foto de la Selección Nacional del Crimen Organizado con Peña Nieto, y eso demuestra un gran defecto del famoso federalismo que muchos defienden, que no es otra cosa como esa unión de aquellos estados que supuestamente tienen soberanía, pero cuando les conviene, es decir, para pedir dinero prestado, como bien lo ejemplifica este reportaje de Viri Ríos, sin rendir cuentas a nadie, para utilizar ese dinero a discreción, para desviarlo a campañas, para desviarlo a publicidad, para desviarlo a obras de sus cuates. Y creo que ese es un gran defecto del sistema federal mexicano. Y nadie le ha puesto atención porque no le convenía a la clase política neoliberal revisar esas cláusulas que le dan manga ancha. O sea, si alguien me preguntara, bueno, legalmente eso, ¿por qué sigue pasando? ¿O cuál es el fundamento? Pues es que está desde la Constitución ahí unas cláusulas que les facilitan a los gobiernos estatales recibir el dinero sin mayor escrutinio. Y en segundo término, hay unos órganos internos en cada legislatura estatal que se llama, palabras más, palabras menos, órganos de fiscalización que no fiscalizan ni supervisan, o fiscalizan cositas así como los vales de gasolina, pues que la gente de la burocracia baja no se gaste más en hojas, en impresoras, pero los grandes desfalcos pues no ocurren a ese nivel. Entonces, está hackeado, digamos, ese sistema de rendición de cuentas. Demuestra también eso otro gran fracaso, Vicente, que es el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales. Se supone que desde el 2015 se instauró, se pusieron hasta fiscalías especiales, hasta tribunales administrativos de juzgados o órganos judiciales, salas anticorrupción. Y no, yo no he visto, no he escuchado ninguna sentencia condenatoria de corrupción en esos grandes órganos judiciales, dependientes, claro, de los poderes ejecutivos de los estados. O sea, fíjate cómo está todo bien amañado. Porque claro, esa fue la gran falacia del sistema anticorrupción, o sea, lo ponen en la Constitución y luego no lo implementan bien suavecito, bien a modo, con gente que ellos, esa es su confianza, con gente que ha estado ahí, que ni siquiera tenía el perfil. Y esto, este mini reportaje que hace Viri Ríos, pues demuestra las grandes fallas de la Constitución y que por desgracia pueden seguir ocurriendo también
porque había mucha complicidad de los gobiernos federales anteriores. Vicente, eso sería mi primer comentario. Maestro Sensei Ramiro Padilla Tondo, con tanto Borge, con tanto Duarte, con tanto Yarrington, con tanto Sandoval, con tanto Hernández, pues creo que sí amerita una gran fiscalización y un ojo importante sobre estos personajes. Bueno, aunque ya les quedan muy pocos, pero por ejemplo Tere Jiménez, con el tema de las luminarias cuando fue presidenta municipal, ahora todo parece indicar que va a ser gobernadora, si es que no se presenta la impugnación por parte de Morena, pues creo que nos da material para estar al pendiente de esto, de lo que también nos ha estado analizando el doctor. Pues podríamos hacer un contexto histórico de todo esto que sucede, sobre todo con esto de los gobernadoras. Hay que recordar que está muy ligado el asunto del gasolinazo de Peña Nieto, por ejemplo, a los 258,000 millones de pesos, el boquete que le abrieron 22 gobernadores del PRI. Creo que el artículo está sin embargo, y el reportaje es de Dulce Olvera, para los que quieran profundizar un poco en este asunto, pero también podemos dar contexto histórico desde atrás, mi querido Vicente, el asunto, por ejemplo, de cómo se manejaba el pacto fiscal desde los 70, los 80 hasta los 90. Hay que recordar que el presidente tenía a su disposición todo el presupuesto y él determinaba a quién se lo daba, a quién se lo quitaba. Las participaciones fiscales en los estados, pues obviamente eran auditadas sobre todo por el presidente de la República, que decidía cuánto se le daba a cada gobernador. Aparte, lo que tenían ellos, los recursos eran magros, eran muy pocos para que los gobernadores pudiesen utilizarlos. Entonces después viene obviamente con el asno más grande que ha dado este país, uno de los más grandes, que es Vicente Fox, donde se liberan un poco más las participaciones fiscales, y estos gobernadores se convierten en pequeños señores feudales, o sea, se convierten sus gobiernos en feudos. Obviamente está el caso de los Moreira en Torreón, y cómo no recordar que se endeudaron con más de 30,000 millones de pesos con firmas falsas y nadie los persiguió, que obviamente que era un delito grandísimo, ¿no? O el caso de los gobernadores, pues hay que recordar la hija de Granier, que tenía 3,000 millones de pesos en su cuenta de banco, que se los tuvieron que auditar, se los tuvieron que quitar. Pero básicamente el problema, como dice bien el doctor Isaac de Paz, el problema es la falta de consecuencias a estas acciones, porque hay que recordar que hasta que llegó López Obrador, el delito de robo al erario no era un delito grave. O sea, obviamente te robas 100 millones de pesos, contratas un abogado por 10 millones de pesos que te dé una serie de amparos, y a los 3 años ya no te pueden perseguir. O sea, era básicamente esta mecánica. Yo recuerdo también quizá Beltrones, que decía, bueno, aquellos que hayan robado mucho, pues que regresen la lana. O sea, pero pues obviamente no se hablaba de un castigo ni un combate frontal a la corrupción, era básicamente este trabajo que habían hecho todos los priistas y todos los panistas para robarse, el caso de Padres en Sonora, por ejemplo, o esta obsesión que tienen, mi querido Vicente, los priistas con las mansiones faraónicas, ¿no? Porque pues si tu casa, si la casa que construiste no vale mínimo 300 millones de pesos, como el cateo de hoy a este cuate que probablemente ahorita está sudando frío por los audios de Laida, y si no tienes menos de, o sea, si tu mansión no es de menos de, si es de menos de 300 millones de pesos, pues fracasaste como gobernador priista, ¿no? Entonces, obviamente, esta serie de robos al erario, pues es lo más ridículo que podemos tener en el país, pero hay gente que obviamente sigue pensando que es mejor que los gobernadores priistas se roben el dinero a que haya programas sociales. Esa es la gran dicotomía que enfrentamos los mexicanos en estos tiempos, pero también me parece que qué bueno que vayamos desarrollando, probablemente quizá en el corto plazo, un nuevo pacto fiscal, pero sería interesante que podamos ver en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, una nueva manera de relacionarse de la federación con los gobernadores, para que nunca en la historia sucedan este tipo de cosas, para que los recursos que sean etiquetados, por ejemplo, del ramo 33, que era el ramo más socorrido para que se lo robaran en su totalidad, pues ya pasen al pasado. Pero pues vamos bien, y qué bueno que al menos podemos expresarlo y decirlo con todas sus letras, y que haya también muchas causas penales en contra de los gobernadores, mi querido Vicente. A ver, Ramiro, doctor,